Biblia tiene un tema central And you need to know y what is necesitas the saber dominant cuál es idea la idea that is running through dominante this book. que se encuentra a lo largo de este libro. What makes Mark ¿Qué es different lo from que hace Matthew? que Marcos sea diferente de What Mateo? makes Luke ¿Qué es lo que different hace from de John? Lucas If diferente you de do not Juan? understand Si that, no entiendes you're going to eso, miss vas a the perder intent la of many intención de passages. muchos pasajes. So all of that is Entonces, important. todo And eso then es you would want to importante read y through después that debes book in the leer Bible ese libro en la multiple Biblia times. múltiples veces. I always read with Siempre a leo pen in my con hand, una pluma en mi and I mano mark it up. y voy I marcando, underline. voy haciendo I draw tomando notas, circles. encierro cosas draw en círculos, arrows. subrayo, I draw dibujo, connecting lines. trazo algunas líneas para conectar ideas Men o are flechas. visual Los learners. hombres son aprendices learn by visuales y seeing. aprendemos al And ver. as I mark up a Y conforme Bible, estoy marcando una it Biblia, helps me me ayuda understand a and entender see y what's ver before me. qué tengo frente a mí. So that's the Entonces, orientation. esa es la phase. orientación, la fase de orientación. It's very important. Es muy importante. And then number 5, Después, número 5, isolation. el aislamiento. I want to begin to Quiero see comenzar a ver the literary units las unidades literarias in that book in the en Bible. ese libro en la Biblia. For example, Por ejemplo, if it's the book of si es el Philippians, libro de Filipenses, that is an epistle. esa es una epístola. Epistles are Las divided epístolas se dividen by paragraphs. en párrafos. An epistle has Una a epístola general, tiene introduction. una introducción There general, is a salutation hay at una the end, salutación al principio and there are paragraphs. y hay párrafos. You have to isolate Tienes que aislar and see those y ver paragraphs. esos párrafos. I have a study Tengo Bible una Biblia de where estudio each en paragraph la que begins cada párrafo with a comienza verse, and that con un verse is versículo in y ese bold versículo print, where I está, can visually está see. en negrillas para que pueda And I ver. will preach either one sermon per Y paragraph, de esta manera voy a predicar or two un or sermón three por or four párrafo, dos sermons o per tres sermones paragraph. por párrafo. But that helps Pero me eso me begin to ayuda a see comenzar a ver how many verses cuántos and versículos which verses y en will qué I preach for this versículos Sunday. voy a predicar yo That para is este one of the domingo. most important Esa es una de las decisions that decisiones you'll be más making. importantes que vas a tomar. If it's a narrative, Si es una narrativa, like the book of Acts, como el libro de los or like Hechos Genesis, o como Génesis, the literary unit is la the unidad story. literaria es la historia. If it's the gospel, Si es un evangelio, they are divided ahí up están divididos by the por genealogy, la genealogía, by a story, por una historia, by por a discourse, which un is a discurso, sermon, el cual es un sermón, by a por parable. un párrafo. Um, Eh, those are the main esas ways son they're divided las maneras up. primordiales en las que And están you have to divididos. see these Y tienes que divisions. ver estas divisiones. If you're preaching the Psalms, Si estás predicando lo del cantar de they are cantares, divided by stanzas. están divididos por And in estanzas, your por Bible, estrofas. Y en tu Biblia there probablemente is an extra line, hay una línea adicional space de between espacio each stanza. entre cada uno de A los stanza is like párrafos. a verse of a song. el párrafo es And in como order un to preach verso a de una psalm, canción y para predicar you un have to salmo, see the perdón, no stanzas cantares sino salmos, just tienes like que ver the los verses of a párrafos hymn. como los versos, como las estrofas de un Each himno. stanza has a big Cada idea. estrofa tiene una idea You have to primordial. know how to Tienes divide que it. saber cómo dividirlo. Proverbs 1 through 9 Proverbios 1 al 9 are divided up está by dividido lessons por lecciones that a father gives to que his un son. padre le da a su hijo. And they all start with Y the todas same little comienzan con formula. la misma fórmula. Listen, my son, to your Oye, father's hijo mío, instruction, la instrucción de tu and give padre. heed to your mother's Y escucha words. las palabras You de tu have to madre. see those Tienes que divisions. ver esas If divisiones. you're preaching Si prophecy, estás predicando profecía, it's the vision. son Each divisiones. individual vision Cada becomes the literary unit. División individual se convierte en la unidad literaria y conforme avanzas a lo largo del libro de You have to Apocalipsis, see each tienes que ver individual cada vision cada to know what visión the individual literary para unit ver cuál es is. la unidad literaria. I'm doing all of this Estoy haciendo todo esto before I even begin to antes de que preach through a siquiera book in the comience Bible. a predicar a lo largo de un libro en la I Biblia. need to see, it's like a Necesito ver, pie, es como un pie, how many como un pastel. slices will I ¿Cuántas divide the rebanadas? pie ¿En cuántas up rebanadas into? voy a dividir el pastel? Are there 4 slices? ¿Hay 4 Are rebanadas? there 10 slices? ¿Hay 10 rebanadas? And this will affect Y esto va a afectar how many sermons I'll cuántos preach. sermones voy a predicar. I won't know on the front No voy a end saber desde el how many principio cuántos sermons I'll sermones preach voy a predicar until I'm in the game. hasta que esté ya But I can metido begin to en la anticipate. exposición, pero comienzo a prepararme
y esperar, saber qué esperar. You will learn your own style. Vas a aprender a Here is conocer a tu propio general estilo. rule. Aquí hay una regla general. Young men Los usually jóvenes preach more normalmente verses. predican más versículos. Older men usually Los preach hombres de fewer mayor edad verses. normalmente predican menos versículos. A young man who Un graduates from joven que seminary se gradúa del seminario, que termina will el seminario, usually normalmente preach more va a predicar verses, más versículos because he has porque less to él say, tiene menos que decir, because he hasn't studied the porque no Bible ha as long. estudiado la Biblia por An mucho older tiempo. man Y los hombres de mayor accumulates edad acumulan a vast body of knowledge, una cantidad brings mayor de more to the conocimiento, table trae más a la mesa, because what he studied porque 20 lo que years estudió ago hace 20 años is atrás still in the back of his todavía mind. está en la parte de atrás He de su brings mente that into this y sermon. lo trae al sermón. I'm often asked, Con frecuencia se me how pregunta, long does it take me to ¿cuánto prepare an me expository toma sermon? predicar, cuánto me toma preparar un answer sermón to that expositivo? Y la respuesta a eso Is es my entire mi life. vida entera. Every sermon Todo pulls sermón, forward todo to this sermón, present sermon you're preaching. todo sermón es afectado por lo que has How estudiado en el long did it pasado. take a physician ¿Cuánto le tomó a un to médico prepare to do prepararse open heart para surgery? hacer una cirugía a corazón abierto? Probably about 40 Probablemente years. unos 40 años. Junior high school, high school, Secundaria, college, preparatoria, medical universidad, school, la escuela de residency, medicina, la internship. residencia, estar como All pasante. of that was Todo eso necessary fue to necesario perform para one llevar a open heart cabo surgery. una cirugía a corazón abierto. The same is true in Lo preparing mismo a es el sermon. caso al preparar un sermón. All of that is the Todo eso preparation es la preparación, stage. es la etapa de preparación. Your own heart, Tu propio corazón, your resources, tus recursos, your general orientation tu to that book, inclinación general en ese and libro seeing the literary units. y ver las unidades literarias. Let's move now to the Pasemos a second continuación phase, a la segunda fase, the exploration la fase phase. de exploración. Let's assume now Supongamos ahora you have selected a book que in ya the has Bible. escogido un libro en la Biblia. Let's assume Supongamos you've gathered your tools, que ya tienes tus herramientas, you've read the introductions, has leído las you're introducciones, very aware that Paul estás is muy in consciente de prison, que Pablo está en la prisión, the Philippians are in que los Philippi, filipenses están en Filipos, you know it's a Roman colony, sabes que es una colonia there's romana, certain privileges hay ciertos involved, privilegios involucrados en they esto, send a love gift to Paul y le in envían prison. una ofrenda de amor a This Pablo en la letter is a prisión, thank esta you note in carta es una return. nota de gratitud, He's por trying- eso, he will address certain y él issues se in va a the church. dirigir a ciertas cosas en la iglesia. You know all of that. Sabes todo eso. So you begin Entonces with your comienzas first literary con unit. tu primera unidad Let's literaria. say it's verses Digamos 1 que and son los 2 versículos of chapter 1 y 2 1. del capítulo 1. Or let's say it's O verses digamos 3 que through son 8 los versículos 3 and al the 8 pastoral prayer en la that Paul oración offers pastoral for the que Philippians. Pablo ofrece por los filipenses. First thing that you do, Lo this primero is que number haces, 6 in esto this es lo ongoing número list, is 6 en esta observation. lista, es la observación. There's a saying in baseball, Hay un dicho en el béisbol, you cannot hit no puedes what you pegar can't see. lo que no puedes ver. You got to see the Tienes baseball que ver la in order to pelota hit it. para poder batearla. You cannot preach No puedes what you predicar cannot see. lo que no puedes ver. You cannot interpret No puedes interpretar what you cannot lo see. que no puedes ver. It begins with Comienza observation. con la observación. You have got to be like a detective, Tienes que ser como un detective, like a police detective, como un detective de at a crime policía scene, en una escena de and crimen begin to look y for every comenzar little a clue buscar toda that you pista can discover que puedas descubrir that will help you que te piece va a together ayudar a unir, what has happened at a this poder scene. reconstruir lo que pasó en la escena del You want crimen. to begin with some Y initial debes comenzar con observations. algunas observaciones iniciales. Who is speaking? ¿Quién está hablando? Who is being ¿A addressed? quién se le está hablando? Where is the speaker? ¿En dónde está el que habla? When is this written? ¿Cuándo es esto escrito? What are the ¿Cuáles son las circumstances? circunstancias? Where are the recipients? ¿Dónde están los Why is destinatarios? this written? ¿Por qué es esto escrito? What is being ¿Qué está said? siendo dicho? What is the issue? ¿Cuál es el punto? What is the genre? ¿Cuál es el género? Is all of that in your notes that I Todo just eso está read? en las notas, lo que acabo de leer. ¿Lo Is tienen that en in sus your notas? notes? ¿Lo tienen en Okay, sus so I notas? don't need to read all Muy bien, that entonces then. no tengo que leer eso. When I was in seminary, Cuando yo estaba en el seminario, the first day of class, el primer día de clase, it was a class called una Bible clase Study llamado Methods. Métodos de Estudio Bíblico. The professor El assigned us profesor one nos verse in the asignó Bible, un versículo en la Biblia, Acts 1:8. Hechos 1:8. He said the assignment Y la tarea in 2 consistía days, en 2 come to días, class teníamos que venir en 2 días and make 50 y hacer observations 50 observaciones of Acts 1:8. de Hechos 1:8.
The first 10 were pretty easy. Las primeras 10 fueron muy fáciles. The second 10, Las siguientes I had to 10 think a little bit. tuve que pensar un poco. By the time you get to the Ya last cuando 10, llegas a las últimas 10, you're looking under every rock. ya estás levantando cada roca, You're inventing estás observations inventando to have observaciones something to turn in. para poder entregarle algo. But the point was, Pero el punto fue, you have to have a very discerning tienes que eye, tener un ojo que a very discierne muy critical bien, eye. un ojo muy crítico. There's a saying in America, Hay un dicho en Estados Unidos, large doors las puertas grandes swing on small hinges, se abren y se detienen en bisagras pequeñas. and major interpretations Y las posiciones de sometimes interpretaciones swing on small muy details. importantes a veces dependen de detalles muy pequeños. For me, in my Bible Para mí, study, en mi estudio bíblico, I have a yo Xerox tengo copier. una copiadora, una fotocopiadora. I don't own a computer. No, yo no tengo una computadora, computer. no uso computadora. I'm the last of the dinosaurs. Yo soy el último de los dinosaurios. And so I Xerox Y my entonces Bible, yo fotocopio mi Biblia and I have a copy y tengo una copia passage, del pasaje and I take my pen, y tomo mi pluma and I just mark it y up. simplemente lo If marco. I marked up my Bible, Hago, y si yo marcara mi Biblia, as much as I mark tanto como up marco Xerox, las fotocopias able del to preach texto, from it. no podría predicar de mi Biblia. I am looking at everything. Estoy viendo todo, haciendo marcas de todo. I'm looking at the verbs. Estoy viendo los verbos. I'm looking at words that are repeated. Estoy viendo palabras que son repetidas. I'm looking at conjunctions. Estoy viendo conjunciones. I'm looking at Estoy viendo participles. participios. I'm looking at adjectives. Estoy viendo adjetivos. I'm looking at nouns. Estoy viendo nombres. I mean, I'm just pouring over, Simplemente estoy ahí entregándome a underlining esto. things, Estoy subrayando cosas, drawing circles around the key encerrando words. palabras clave con I'm trying to círculos. trace the Estoy flow of tratando thought. de rastrear el I'm trying to pensamiento put del my autor. mind Estoy into the tratando mind of de the author, colocar mi mente en la mente del autor. and I'm just Y simplemente bombarding estoy it with bombardeándolo questions. con preguntas. John MacArthur's John strength MacArthur, la fortaleza de John is he is MacArthur a very es que él curious es un individual. individuo muy curioso. It's his Es su curiosity curiosidad that forces him lo to que dig lo into the forza text. a escarbar en un texto. So in these Entonces, en observations, estas observaciones it's very important es muy importante for you to que see tú veas what all is going on in this todo lo que text. está pasando en este texto. The next thing I will do Lo siguiente, el siguiente paso que tomo is visualization. es visualización. I will write out a block diagram. Escribo un diagrama de bloque. Everything that I did Todo not pay lo attention que, to a in aquello a high lo que school, no le puse I atención am en now la doing prepa, as a ahora lo preacher. estoy haciendo como predicador. I write out subject, Escribo verb, object. Escribo sujeto, verbo, objeto. I am putting under the Estoy subject colocando abajo del sujeto the prepositional las phrases that frases modify preposicionales que la modifican, it, the adjectives los that modify adjetivos it. que lo modifican. Under the verb, Bajo el verbo, I'm putting the adverbs estoy colocando that los modify it. verbos que lo I am modifican, layering los adverbios. Estoy the colocando participles, en diferentes the capas infinitives los infinitivos, los that participios modify the verb, que modifican el verbo. and I Y am looking to see if estoy this verb, buscando si este verbo, I will parse the verb. si es un verbo, voy a hacer un análisis del verbo. Is this an indicative, Este es un indicativo, which is a statement of el fact? cual es una declaración de un hecho. Is this an Es interrogative, este una interrogación, which is a question? un interrogativo, es una pregunta, es este un imperativo, Which is a command? lo cual es un mandato. Is this an Es exclamatory? algo de Which is, exclamación, lo cual es, a shouting? algo que grita, alguien que grita. Is this past tense? ¿Es esto tiempo Is this pasado? present ¿Es tense? esto tiempo Is presente? this future tense? ¿Es esto tiempo futuro? Is this perfect? ¿Es esto Is this perfecto? imperfect ¿Es tense? esto Is imperfecto? this aorist tense? ¿Es esto aorista? I have to know Tengo this que conocer to esto know what is being para said. saber qué es lo que se está diciendo. And then the Y object, después el objeto. and I need to Y know necesito saber what is modifying the qué object. está modificando al objeto. And then as it goes Y into the next después, conforme sentence, entra la siguiente oración, what is the conjunction ¿cuál es that la is connecting conjunción this que está sentence to the conectando next esta sentence? oración a la siguiente oración? Is it a therefore? ¿Es un por tanto? Is it consequently? ¿Es algo como consecuencia? Whatever that is, Lo que sea, I have to Tengo lay que it out que presentarlo, in a tengo sentence que diagram. escribirlo en un This is formato just de me. diagrama y así soy yo.
And I want to see Y quiero how ver this lays cómo out, es que esto se presenta because de manera visual, porque I want to see what is major. quiero ver en I qué wanna se major on the enfatiza. majors. Quiero darle importancia a lo que I el wanna texto le da see what is importancia. Quiero secondary. ver lo que es I secundario. want to see what is Quiero ver lo supportive. que es de apoyo, algo secundario. That is the visualization. Esa es una visualización. The other thing that I will do at this Luego, stage, también lo que hago en este punto, I'll usually turn my es pad que of paper over normalmente volteo mi cuaderno and I'll begin to y write comienzo a escribir an outline. un bosquejo. I am an outline Yo preacher. soy un predicador de I bosquejo. have to have an outline Tengo que to walk tener through un a bosquejo passage. para poder caminar a lo largo de un pasaje. I hope you use an Espero outline. que tú uses un bosquejo. You don't have to, No tienes que but you tenerlo, need to be pero incredibly necesitas gifted. ser increíblemente Preach without dotado an para outline. predicar sin bosquejo. I will write Yo out an initial escribo outline, un bosquejo inicial, and y I am sizing up estoy ahí, yo this passage estoy presentando este this pasaje, este bosquejo, and what I begin to think are the y 3 or lo que hago 4, es que trato de presentarlo de una manera maybe resumida 5 en los que major quizás son headings los encabezados, los 3, 4, quizás 5 encabezados that más will walk importantes, me through que me this van a ayudar a passage. caminar a lo largo de este pasaje. The next thing that I will do, number 8, Y en número 8 lo que hago, el siguiente is paso, es la crystallization. cristalización. I want to discover Quiero descubrir what is the cuál one es dominant el tema idea dominante, la idea of this dominante passage. de este pasaje. If you have 5 main Si tienes ideas, 5 ideas you have principales, no main ideas. no tienes ideas principales. You need to have one main Necesitas idea, tener una idea and it principal needs to be the one y dominant idea. necesitas ser la in this idea passage. dominante que esté en este pasaje. And that becomes like the tip of Y the eso arrow. se vuelve como la punta de la flecha, That is the point que es el punto, of the arrow that's la punta driving de la flecha que the está thrust of the whole sermon. llevando todo el enfoque del And I sermón, need to todo el know tema what del that sermón. Y is. necesito saber qué es. Because when I Porque come back to do an Cuando introduction and a regrese a hacer una conclusion, introducción y una I've conclusión, got to match that up with the tengo main que idea. hacer que encaje con la idea So principal. that from my first De tal sentence manera to my last que desde sentence, mi primera oración hasta mi there is última oración one arrow of thought hay una flecha de that is running pensamiento through there. que está corriendo a lo largo de esto, Too many que preachers está atravesando todo esto. Hay try to have demasiados too many predicadores main que tienen ideas, demasiadas ideas or they go principales chase rabbits, y están persiguiendo conejos, and they get off the se main meten en highway tangentes y se salen and de la get on little carretera principal beaten paths, y se meten ahí en los caminos de people stop terracería, listening. los callejones, y la gente deja de oírlos. So crystallization, Entonces la cristalización, I've got to capture tengo what que is capturar the dominant cuál idea of es this la passage. idea dominante de este pasaje. Sometimes I write it out. Algunas veces la escribo, Usually it's just in my head. normalmente está en mi But if you cabeza, write it out, pero si la escribes, it should be no more than 15 words. no debe ser de más de 15 It's palabras. very succinctly stated. Está expresada de una manera muy Sometimes the best concisa. ones Y algunas veces las are mejores written in about 4 or son 5 escritas words. en unas 4 o You 5 just palabras. tighten it down. Simplemente lo resumes. Now, number 9, Ahora, número 9, interpretation. interpretación. You need to begin to Interpretación. interpret Necesitas comenzar a interpretar the observations. las observaciones. Observation La means, observación significa what does this text qué es say? lo que este texto dice. La Interpretation interpretación addresses habla de what does the qué es text lo que el mean. texto significa. It's the difference between Es la what does it diferencia say entre lo que and dice what does it y mean. lo que significa. Under interpretation, Bajo interpretación, you need to know the basic tienes laws que of conocer las interpretation. leyes elementales de la interpretación. What are proper laws ¿Cuáles of son las, interpretation? esto es las leyes apropiadas de la I do interpretación? not know what tools are available No sé qué herramientas in están Spanish disponibles that are en at your español que disposal. tengas a tu disposición. You can ask the other men in the Puedes room. preguntarle a los otros hombres aquí en One of my el salón. favorites Uno de mis favoritos is by Roy Zook. es el que escribió Roy Zook, Basic Bible Interpretación Interpretation. Bíblica Is that available in Elemental. ¿Está Spanish? disponible en español? You need to get a copy of that. Necesitas una copia de eso. And sleep Necesitas with ese it. libro y dormir con él. Keep it in your pillow. Manténlo ahí metido en tu almohada. I read it about every Yo other lo year. leo cada Just cada to 2 remind años, myself. simplemente para recordarme.
what are proper laws of cuáles son las interpretation. leyes apropiadas de la interpretación. Now, this is what I do. Ahora, esto es lo que yo hago. I personally, Yo, I en lo personal, Xerox all yo my fotocopio commentaries. todos mis comentarios. I don't use anything electronic. No uso nada electrónico. I will Xerox Yo fotocopio whatever the number of commentaries los that I need to read. comentarios que tengo que leer. And I will then sit Y down with a entonces me pen siento con una pluma and I will read every one of them. y leo cada uno de ellos. And I will mark it up with my Y pen. lo hago marcas ahí con mi pluma. I'm en el going to come papel. back to these Voy a regresar a commentaries, estos comentarios and I'm going to be pulling y out voy a these estar commentaries, extrayendo de estos comentarios historical background, trasfondo histórico, grammatical insights, algunos word algunos studies, detalles de gramática que son Cross importantes, references. referencias cruzadas, everything estudios de that I palabras, need to put todo lo que into sermon. necesito incluir en el sermón. And with a Y computer, con la computadora I would be limited estaría limitado to one or two commentaries a at a uno o time dos comentarios a la that vez could be on the screen at que one pueden time. estar ahí en la pantalla a la vez. By Xeroxing my Pero al fotocopiar mis commentaries, comentarios, I prop up yo lo que hago es que 8 of them at a time. veo 8 a la vez And they're all staring y at me. todos me están viendo con sus ojos And I begin y now to comienzo write ahora a escribir the interpretation of this la passage. interpretación de este pasaje. And I am pulling and Y estoy restating into my own words extrayendo y diciéndolo con mis palabras and harvesting the y estoy information cosechando la información and the insight that I need. y lo que necesito para entender el These pasaje. commentaries Estos comentarios sometimes give me the algunas different veces me dan las options diferentes for an opciones interpretive problem. para un problema de And they interpretación will they'll lay out the y strengths and the presentan las weaknesses for fortalezas y each debilidades position. para cada posición. I need to interact Necesito with this. interactuar con esto. Sometimes I will Algunas veces incorporate it into my sermon. lo incorporo en mi sermón And I'm just writing y out simplemente page estoy escribiendo página after page, tras and I'm página explaining y estoy and explicando interpreting e interpretando this passage. este pasaje. This is the engine of the car Este es that is el driving motor the car. del carro que está impulsando al carro. Is the interpretation Es la interpretación of the Word of God. de la palabra de Dios. So when you lift up the hood of an Entonces, expository sermon, cuando levantas el cofre de un what sermón is expositivo, driving the lo que sermon está impulsando al sermón is the right es la interpretation interpretación of this correcta passage of de este Scripture, pasaje de las Escrituras, with all of the various details, con todos los diferentes detalles, the cultural distinctives, los aspectos the distintivos geographical culturales, setting, el contexto all these various geográfico things. y todas estas diferentes cosas. So I Entonces, I write that all out. Yo escribo todo eso And let me tell you how I y do les voy a this. decir cómo hago esto. As I'm reading my Conforme estoy commentaries, leyendo mis comentarios, I start with the simplest, yo comienzo con el más simple and I work up to the more y technical. sigo trabajando hasta llegar a lo más Just like you avanzado, start in lo más kindergarten, técnico, así como comienzas con and you end preescolar up in college. y llegas a la universidad. I begin by reading Comienzo the a footnotes leer of the las study notas a Bibles pie de página de las at the Biblias de bottom of the estudio page. que están en la parte de abajo I de la read those every week. página y leo esas cada semana. I have probably 7 or Probablemente 8 tengo study 7 Bibles. u 8 Biblias de estudio. I read every single one of them. Leo todas. Everything that's in a footnote Todo of a lo que study se encuentra en la nota a pie de página de una Biblia de estudio Bible is generally very generalmente es muy importante important because there's only so much porque space solo hay, o and sea, they tienen have un to espacio address limitado y what is tienen que primary hablar de lo que es lo and what más is of most importante important. y lo que es primordial. I'm 63 years old. Tengo 63 años de I edad. went to seminary for Fui 8 al years. seminario durante 8 años. I have an earned doctorate, Tengo un doctorado. and yet every week, Sin embargo, cada every semana, sermon, todo sermón, I begin by reading the comienzo footnotes of the leyendo study las Bible. páginas, notas a pie de página de una Biblia de I've written estudio. over 20 books. He escrito alrededor de 20 I libros. still begin by reading the Todavía footnotes comienzo of the leyendo study las Bible. notas a pie de página, las I notas de will estudio, take crumbs from any notas, table. notas de la Biblia, una Biblia de estudio. Voy a tomar las I then migajas de begin to cualquier work my mesa. way up the ladder, Comienzo a trabajar con lo más and I simple, will then empiezo a read subir por la escalera y después leo simple commentaries. y empiezo a leer comentarios The simplest simples, of the simple. lo más simple de lo simple, Those that maybe a Sunday los school que teacher would quizás read, son los que leería un maestro de and escuela they become a dominical little bit more involved y después me involucro más until I work my y way voy up avanzando en to la dificultad de los very comentarios hasta llegar a technical, comentarios muy exegetical técnicos, exegéticos, commentaries that I have to que read tengo que slowly leer
muy lento, carefully, con mucho cuidado, and a major portion of it is y in una Greek, gran porción de esto está en griego, and una gran parte de ellos, it's y written in a very está academic, escrito scholarly fashion. de una manera muy erudita, académica. And so I'm going up the Entonces voy staircase, subiendo ahí por las escaleras, marking it all up. marcando todo, haciendo mis And then the marcas. last thing that Y I'll después read lo último que leo will be the expository serán sermons los sermones expositivos of other men whom I de otros respect. hombres a quienes respeto. They may have lived 100 years ago. Quizás vivieron 100 años They atrás, may have lived 300 years quizás ago. vivieron 300 años atrás, They may have lived quizás 30 vivieron years ago. 30 años atrás. I read very few people who are alive Leo today. a muy pocas personas que viven en la actualidad. And so after reading all Entonces, of this, después de leer todo esto, I am now ready for ahora the estoy construction listo phase. para la fase de construcción. This is the third phase. Esta es la tercera fase. I want to now begin to Ahora write quiero comenzar a escribir my manuscript. mi manuscrito. I write a manuscript Escribo un for every sermon. manuscrito para todo sermón. In an average week, En una semana promedio, I will preach 3 predico 3 to 5 a 5 sermons, sermones, sometimes more, algunas veces más, depending upon if I'm speaking at a dependiendo si estoy conference. hablando en una conferencia. I will still manuscript all Todavía escribo un manuscrito even if I'm con speaking on puño y Wednesday letra, night to a aun cuando smaller estoy group. hablándole el miércoles en la noche a un grupo más pequeño. And so Y that entonces, is this construction. esta es la phase. fase de construcción. The first thing I do Lo in the primero que hago construction bajo la phase fase de construcción is I write Roman es numeral que number 1, escribo número romano número 1, and I write the first número romano heading 1, y escribo el primer encabezado of the outline. del bosquejo. I will play with that Voy outline at a this point, juego con el bosquejo en este punto, like a como- man como who un is hombre wiggling que está moviéndose, un hombre que to está make it moviendo, straighter. usando una vara para hacerla más derecha, enderezarla. And for an outline, Y para un bosquejo, I like a short outline. me gusta un bosquejo corto. I don't like full sentence No me outlines. gustan los bosquejos de una frase larga, de un Makes enunciado it too largo. hard for people to write it down. Hace que sea demasiado difícil que la Makes it gente lo too escriba, hard for me to y repeat hace it que when sea it's demasiado summarized. difícil para mí el repetirlo cuando resumo. I like 2 or 3 words. Me gustan 2 o 3 People palabras. can write that down La in the gente margin puede of their escribir Bible. eso ahí en el margen de su Biblia. People can easily La take gente notes. fácilmente puede tomar notas. People can tell me 2 La gente weeks puede later decirme what 2 was semanas my después outline cuál fue mi bosquejo, because it was tight. porque estaba muy bien presentado, There is a muy saying in bien America, resumido. Hay un dicho en Estados Unidos: less is more. entre menos es más, And with an outline, menos es más. less Y con is un more. bosquejo, menos es más. So I'm Entonces, working hard estoy on that trabajando outline. duro en ese bosquejo. I have a thesaurus, Tengo ahí un a word finder, diccionario And de I'm sinónimos y looking up antónimos, y synonyms. estoy buscando sinónimos to help my para outline ayudar a have mi the best words. bosquejo, para que mi bosquejo tenga las mejores need- palabras. They need to flow Necesitan out of the passage fluir del pasaje and not be imposed y upon no the text. ser impuestas sobre el texto. So, tienen que salir del the texto. first thing that I do Entonces, lo every primero time que hago, I write a cada vez sermon, que escribo un sermón, it all begins with todo Roman comienza numeral con one. el número romano 1. I never begin with the Nunca introduction. comienzo con la introducción. 19 times out of 20, 19 de 20 veces, if I begin by writing si the comienzo introduction, al escribir la it ends introducción, up in my trash can. termina en mi bote de basura. You have to build the house Tienes que construir la before you casa can build a antes de que puedas construir el patio de adelante, del frente. I begin with Roman numeral 1. Comienzo con el número romano 1. I then write Después escribo a couple sentences 2 enunciados, 2 that will oraciones lead into the que van reading of a the verse. llevar a la lectura del versículo. And for me, Y para mí, I have scissors and Scotch tape. tengo ahí Durex And y I cut cinta out of my adhesiva, y Xerox con copy mis tijeras yo of the corto Bible. de mi fotocopia, corto la frase de la Biblia que fotocopié I en mi hoja fotocopiada, I cut and paste and put La- it in my notes. la corto y la pego ahí con So cinta that when adhesiva I'm en mis standing in notas, the de tal pulpit, manera que cuando estoy de pie en el púlpito, When I look at my Bible cuando veo mi Biblia and when I look at my y notes, cuando veo mis notas, the type is el- exactly the same. la letra es exactamente igual. It's the same number of words Es el per mismo line. número de palabras It's the por same línea. font. Es el mismo tipo de So letra. that I can quickly in the De tal pulpit manera go que back and rápidamente forth puedo en between el my Bible púlpito and my notes. pasar de mis notas a la Biblia.
I put the verse, y coloco el or it versículo, may be half of a o quizás verse, puede ser la mitad de un or it may versículo, be a o third of quizás a puede verse, ser un tercio del versículo, into kind of the center of the en page. cierta manera en el centro de la página. And down the right side, Y en la parte de As you're en el looking margen at me, down the derecho, right conforme me side, están viendo, en la parte derecha, I write the explanation. escribo la explicación, I write the interpretation escribo la interpretación of what this verse means de lo que este versículo by what it significa, says. por lo que dice. It will include observations. Incluye observaciones, It will include the interpretation. incluye la interpretación. And I'm very Y keyed into estoy muy concentrado the historical en background. el contexto I histórico. want people to feel Quiero que la like they are gente in that sienta prison cell como with si Paul. estuviera en esa I want celda people de la to prisión feel con Pablo. like Quiero que la they were gente in the sienta boat como on si the estuviera Sea of ahí en la Galilee. barca en el mar de Galilea. And I will explain Y I will write explico, out everything escribo that needs to be todo lo que explained. necesita ser explicado. After I have Después de explained que he it, explicado eso, I then write entonces out the escribo application. la aplicación. MacArthur calls it the MacArthur lo llama implication. las implicaciones. So what are the implications? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? So what? Entonces, ¿qué? What difference should this ¿Qué make in the way that we diferencia live? qué diferencia hace esto en la manera en la que vivo? So I will write that out. Entonces escribo eso I draw a box around it. y lo que hago es que trazo una caja, And una as I especie de write it rectángulo out, alrededor de mi aplicación y al I escribirlo, want to hear myself quiero preach. oírme a mí mismo predicando. C.S. Lewis. Have you ever heard of C.S. Lewis, ¿han oído de C.S. Lewis? Great English Un gran writer. escritor inglés. He says, Él dice, great writers Los grandes escritores write with their ear, escriben con su oído, not with their eye. no con su ojo. You need to have a Necesitas tener conversational feel to it. necesitas sentir So cómo as se I'm oye, writing out my sermon, como si lo estuvieras hablando. Entonces, conforme escribo I'm mi sermón, writing it in a estoy way escribiéndolo de tal manera that does not sound like a que no se commentary, oye como un comentario, that does not sound like que an no se oye como una encyclopedia, enciclopedia, that does not sound que like no a se oye dictionary, como un diccionario, that sounds like a que se sermon. oye como un sermón. And there are certain Y hay characteristics ciertas características of the form of de la communication forma de la comunicación for a sermon. para un sermón. I'm writing it out that Estoy way. escribiéndolo de esa manera And I'm putting it on y the estoy page colocándolo en la página in a way that is de una very manera easy que for es my muy eye to fácil access para this que mi information. ojo pueda tener acceso a esta información. For example, Por ejemplo, when the President of the United cuando el States presidente de Estados Unidos speaks to the le habla Congress and to the al Senate, Congreso y al Senado, he is reading it él off of a está teleprompter. leyéndolo de un teleprompter. The type on that Y teleprompter lo que sucede ahí es que is not in paragraph form. y ahí el tipo de It expresión would be ahí too hard to que speak. está en el teleprompter no If está it's en in en paragraph formato form. de párrafo. Será muy difícil leerlo y hablar si está en formato de párrafo. Every new sentence Toda nueva oración, toda oración begins nueva, flush left. comienza del lado To make izquierdo, it easy for para your que sea eyes, fácil you're para standing tus and looking ojos at conforme people, estás de pie viendo a la and when you gente. glance down at your Y cuando notes, bajas y ves every la new vista y ves a sentence tus starts notas, flush left toda oración of comienza wherever en la it is on the izquierda, page. en donde quiera que And estés if ahí that en la página. sentence goes into Y the si esa second oración line, you pasa a la indent segunda over línea, entonces haces and un it tucks margen, under haces una the first line, sangría y lo colocas such that abajo de la primera the next línea, new de sentence tal manera que starts la flush left. próxima, que la The only siguiente thing that oración is nueva flush left está is pegada a the la start of a izquierda new sentence. y lo único que está pegado al margen izquierdo And it es makes el it inicio very de una oración easy nueva. Y esto hace que to sea muy find fácil el encontrar What you're looking lo for que estás on your buscando en notes. tus notas, Because eye contact porque el contacto is visual very es important. muy importante. Also, as you Además, preach conforme predicas from a Bible, de una Biblia, this is just my esta recommendation. es simplemente mi recomendación. You do what works for Haces you. haz lo que mejor te funcione. For me, Para mí, I could never preach out nunca of the podría Bible predicar usando una that Biblia is in paragraph form. que estuviera en formato It would be de too párrafo. hard Será demasiado difícil to find the third encontrar sentence la tercera that oración starts que halfway over comienza a on la the line. mitad I need to be able del to párrafo. immediately Necesito make eye inmediatamente contact. hacer contacto with what I'm visual looking con lo for que in estoy that buscando verse. en ese versículo. So this Entonces, is a Bible that I esta es travel una with. Biblia con la que viajo. The way it's laid out, En la manera en la que está every formateada, verse todo starts versículo comienza flush left. del lado izquierdo.
for what it's worth, y si esto les ayuda en for algo, me, it para is mí easier to preach es más out of a fácil Bible that predicar is 2 columns usando una Biblia que tiene dos rather than one columnas en column. lugar que de Now, predicar this de una is que tiene one una columna. column, Esta es una but when columna. I'm home in my Pero cuando estoy en pulpit, casa, en mi púlpito, I preach out of a Bible predico usando una where Biblia every verse en starts donde flush todo left. versículo comienza del It's lado a izquierdo. two-column Es una Bible Biblia de dos columnas, because with porque two con columns, dos columnas, each column will cada only have columna solo 4 or 5 tiene words. 4 o 5 It's palabras. easier for me Es then to más go fácil para back mí to the entonces start of the next regresar line al comienzo if it's only de 4 la or 5 línea si solo son words. 4 o 5 palabras. If the line goes Si all la the way línea across the page, cruza por toda la there are página, a pasa lot por of toda la words in página, hay the muchas middle of this palabras en page medio that de are esta página harder que to son get más to visually. difíciles de ver. I need everything Necesito in rapid todo fire en una presentación speed que sea rápida, at my de acceso disposal. rápido. This is just me. Esto es simplemente yo, a mí me Whatever gusta works for hacerlo you así. needs Lo to que work for you. funcione para ti tiene que funcionar para ti, lo que a ti But te this is gusta. something you need to Pero think esto es about. algo que debes considerar. Okay. Muy bien. After Después explanation de la explicación and after y application, después de la aplicación, and let me tell you the y importance les of voy a decir la application. importancia de la It aplicación, connects it to the listener. lo conecta con el oyente. Great preaching La gets to you. buena predicación llega al oído With application, y you con la start with aplicación we, comienzas con nosotros and you end up with you. y terminas con tú. You start by including Comienzas al yourself, incluirte a ti mismo, but you end up pero very terminas personal, siendo muy personal and you make it very y direct. lo haces muy directo. Then, next, Después, a I think it's continuación, number 13, creo que es el número 13, illustration. ilustración. You may or may not have an illustration. Puede que tengas o no una ilustración. I have an application Yo under tengo una every main heading. aplicación bajo todo encabezado primordial I do not have an de illustration los under every principales. main Y heading. yo no tengo una ilustración debajo de todo It's encabezado, just a personal debajo de todo preference. punto principal. Es una preferencia It personal. depends on the preacher. Depende del predicador. Some preachers use Algunos more predicadores illustrations. usan más Some ilustraciones, preachers algunos use predicadores less usan menos illustrations. ilustraciones. I use fewer. Yo tiendo a usar menos, But the illustrations pero that I las use, ilustraciones que uso, I write out. las que uso las escribo. I think most preachers, Creo que la mayoría de los when they predicadores, give illustrations, cuando dan they ilustraciones, take way too long to tell it. toman demasiado tiempo para And they ramble. presentarla y merodean y And nada they go más into están too much dándole detail. vueltas y entran a muchos detalles. If you write it out, Si lo escribes, you are forced to think te ves through forzado en how to tell pensar this story cómo presento esta in a very anécdota tight, succinct way. de una manera muy breve y concisa. And by writing it out, Y al escribirlo, it also helps put it también in your head te ayuda a colocarlo en la mente, a tenerlo en and la to tell mente it well. y presentarlo bien. Do not let your illustrations No dejes que tus ilustraciones overshadow the text. eclipsen el texto, One thing that, o tapen that al texto. drives me Una crazy cosa que me molesta is when I do es give an cuando illustration, yo presento una ilustración and after the y sermon is después del over, sermón, después de que I'll acabe be el at the front sermón, door of the estoy ahí en la church. parte, en la puerta de delante de la iglesia and as people are y leaving, conforme la gente se va, they will say something like dicen this. algo así. Yeah, the same thing Sí, happened to me lo when I was mismo in me fifth pasó grade. cuando yo estuve en quinto de primaria. And they don't say anything Y no about the truth dicen of nada the acerca de la verdad de las escrituras. And so I want you to Entonces be impacted quiero by que the truth, sean impactados por la verdad, not my illustration. no por mis ilustraciones. So Entonces, tell the story succinctly cuenta la anécdota de manera breve and do not be the hero y no of seas your own el story. héroe de tu propia anécdota. If you use yourself, Si tú te usas a ti mismo, try to use it trata in de a usarlo self-deprecating de una way, manera en la que te menosprecias a ti mismo. not of your success, No de tu éxito, but more of your failure. sino más de tu fracaso. Then, Después, number 14, número 14, transitions. transiciones. Transitions are like little Las bridges transiciones son como pequeños that puentes connect islands. que conectan a las islas. If each heading is an Si island, cada encabezado es una you isla, need cada punto principal es transitions una that isla, lead
Necesitas from the transiciones end of que one main te llevan desde el final de un to punto now to principal, the un encabezado second principal, main heading. ahora al principio del siguiente punto principal. That is done in many different ways. Esto es hecho de muchas maneras One diferentes. value of reading Un valor other de leer expository a sermons otros sermones is expositivos to learn the es literary aprender techniques las técnicas of literarias good preachers, de los buenos predicadores how to build y transitions. cómo incorporar las transiciones. Sometimes it's just Algunas asking a veces question. simplemente es hacer preguntas. What will Paul say is next? ¿Qué nos diría Pablo a How will he continuación? address this problem? ¿Cómo él abordaría este Where problema? will he turn? ¿A dónde se volvería él? He will now tell us Él in the ahora next nos va a verse. decir en el siguiente I want you versículo, to note y second quiero que now, noten en segundo lugar a the continuación, solution la solución and help lead into y it. ayudas a entrar al siguiente punto. After I have written now the Después de main que he body escrito el cuerpo primordial, el contenido primordial, with the main principal, headings in the con los outline, encabezados principales y the el explanation, bosquejo, la explicación, la application, aplicación, the illustrations, las ilustraciones, the transitions, las transiciones. I am now ready Ahora estoy listo to write an introduction para escribir una introducción and then a y conclusion. después una conclusión. I begin with the introduction. Comienzo con la introducción. The first thing that I Lo write in my primero que notes escribo for en mis my notas introduction, para mi introducción, I write read escribo lee verses los versículos and I'll put the numbers y coloco ahí los verses números I'm de los gonna read. versículos que voy a leer, because I want to read the porque text, quiero leer el texto, explain the text, explicar el texto and apply the text. y aplicar el texto. If you are hearing me on a Si Sunday tú me morning, estás oyendo un domingo por la mañana, some of you have heard me algunos at de ustedes me han Shepherd's oído en Conference. la conferencia de pastores, la Shepherd's Conference. I walk into the pulpit, Llego al have púlpito, my Bible, tengo my mi preaching Biblia notebook. y mis notas para la I say, predicación take your Bibles. y digo, tomen su Turn with Biblia me to the y book of pasen conmigo al Philippians. libro de Filipenses. Today I want us to look El día de hoy at quiero que Philippians veamos 3, Filipenses 3, verses 1 through 3. versículos 1 al The 3. title of the message El título is, del mensaje es, I will give the title, les doy el título I can hear y puedo everyone oír a toda with their persona Bibles open, abriendo turning to sus those Biblias, verses, llegando, pasando esos versículos. and I will begin by Y reading comienzo the verses leyendo from which I will los preach. versículos de los que predico. I write that in the first line Y of my escribo introduction. eso en la primera Read verses línea de mi 1 through introducción. 3. Lee los How versículos simple 1 is al 3. that? ¿Qué tan simple es eso? I then write out my introduction. Después escribo mi introducción. If there's anything in Si my hay sermon algo en mi sermón that I have belabored, que quizás he it is the explicado introduction. demasiado, es la introducción. I Si hay have algo en lo que found paso demasiado that tiempo when I es en la start introducción. strong, Me he dado cuenta que cuando comienzo I generally fuerte, preach con a una strong fuerte sermon. introducción, generalmente predico un sermón If I fuerte. start Si weak, comienzo débil, or if I'm rambling, o si estoy Or if I'm dando searching vueltas, for o si words, estoy buscando al qué decir, it pensando takes me qué a decir, while to recover. me toma un rato And recuperarme. usually the message Y is normalmente not el mensaje no es as strong. tan fuerte. So, Entonces, after I read the text, después de que leo el texto, and by the way, let me y tell you por cierto, this, quiero decirle algo más. as you read it, Conforme lo lees, read it léelo distinctly, con énfasis, where people can en donde understand la what gente you are puede saying. entender lo que estás diciendo. Pronuncia con claridad, es lo que estamos diciendo. I find that Pronuncia most con claridad. pastors Me doy cuenta, yo encuentro que la mayoría de los pastores mumble no pronuncian con when they claridad read the Bible. cuando leen la Biblia. I find most pastors Y me doy cuenta de que la mayoría de are los more pastores excited están más emocionados about making the announcements por hacer los anuncios, than in por reading the presentar los scripture. anuncios que leer las escrituras. I'll stop right there. Me voy a detener ahí. Read it slowly. Léelo lentamente. Most pastors La read mayoría it de way los too pastores lo leen demasiado rápido fast, and the words are just jammed y las together. palabras simplemente están ahí atiborradas o Read it apelmazadas. emphatically. Léelo de manera enfática. I have with a pen Yo tengo con una pluma, lo que hago es que con underlined una certain pluma keywords. subrayo ciertas palabras I've clave drawn a diagonal y slash lo que hago es que incluyo ahí una to diagonal break up the verse. para dividir el versículo Places where there needs en to lugares be donde debe haber a pause una pausa in the reading. en la lectura. If you group together Si agrupas the wrong words, las palabras equivocadas,
the sentence reads la awkwardly, oración se lee de una manera and rara. it's hard for people Y es to difícil understand it. para la gente, y es difícil que la gente Especially lo with the entienda, epistles. especialmente con las epístolas. Enough said of that. Suficiente dicho en este In the punto. introduction, En la introducción, as you conforme write it out, la escribes, you want to do several things. debes hacer varias cosas. I find writing introductions Yo- very hard. Para mí, el escribir las introducciones es muy It's difícil. hard for me to come up Es with difícil 3 para or mí 4 good terminar, introductions every week. encontrar, para mí es difícil producir 3 o 4 introducciones buenas por semana. You want to do these Y things. debes hacer estas cosas. You want to create interest. Debes crear interés, producir interés o provocar interés. You want people to be Lo que interested in what debes you're about hacer to es say. que debes hacer que la gente tenga interés en lo que quieres decir. It's been said you ought Se ha to give the dicho introduction, que debes dar la introducción and if you were to sit down y si after te fueras the a sentar después de la introducción, that the congregation que la would want you to get congregación back up in the pulpit and quisiera give a sermon. empujarte de regreso y te dijera, por favor regresa, queremos oír el That you have sermón, created enough porque has interest creado suficiente interés en that they ellos. want you to give it. Has infundido tal interés en ellos que quieren oírte. Sometimes I'll use Algunas a veces provocative statement, uso una declaración provocadora, sometimes a striking quote, algunas una veces una cita impactante, sometimes a a current veces un event, acontecimiento actual, sometimes a a veces threatening una crisis. crisis amenazadora. MacArthur is the king MacArthur es el rey of creating a de crisis, provocar una in the crisis introduction. en la introducción and the sermon y solves el the sermón crisis. resuelve la crisis. People want to hear what you have to La say. gente quiere oír lo que tienes que You've decir. created a strong Si enough has crisis. creado una crisis lo suficientemente fuerte, Or you can begin with o puedes a comenzar series of con una questions. serie de preguntas. As I begin this sermon, let me ask you a Conforme question. al empezar el sermón, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás aquí? What do you think ¿Qué awaits you on piensas the other side que of te death? espera al otro lado de la muerte? Have you ever thought about this? ¿Alguna vez has pensado en esto? What would be your answer? ¿Cuál será tu respuesta? To answer this Para correctly, is para to be on responder track with esto your de life. manera correcta es estar en But if línea you con miss tu the vida. very Es purpose estar of bien en your tu vida, life, pero si pierdes el propósito mismo de tu you vida, are wasting your estás life. desperdiciando tu vida. You only have one life Solo to tienes live. una vida que vivir. You can't do it over No again. puedes repetirla. So why are you here? Entonces, ¿por qué estás aquí? Why did God make you? ¿Por qué Dios te hizo? What is the very purpose ¿Cuál es of el your being? propósito mismo de tu ser? In the passage before En us, el Paul pasaje will frente a give us that nosotros, answer. Pablo nos va a dar esa respuesta. And if you've ever paid Y si attention alguna vez has puesto to what atención Paul has to a lo say, que Pablo tiene que decir, you must give him your debes undivided attention this morning. prestarle toda tu atención This en esta applies to mañana. everyone in this Esto se building aplica a today. toda persona en este edificio, en este día. If you are breathing, Si tú estás you respirando, need to hear what Paul has necesitas to say. oír lo que Pablo tiene que decir. You are creating interest. Estás creando interés. The other thing Algo más is you show the importance es que muestras la importancia of this passage. de este pasaje. You also reveal También direction. revelas dirección. You give the big idea of this Presentas passage. la idea grande de este What pasaje. Paul will say in these verses Y lo que Pablo dice en estos versículos is es, and stated in one sentence. y lo dices en una oración. And for me, Y para mí, I give the main Yo headings of my outline. presento los encabezados principales de mi Spurgeon gave bosquejo. the main headings Spurgeon presentaba los bosquejos, at the end of the los introduction. encabezados principales de su bosquejo al And in final de la my church, introducción. Y en when mi I say, iglesia, cuando yo digo, I want you to note in verses quiero que 1 through vean 3 en los versículos 1 al 3 these four estos headings. 4 encabezados. People pull out pens, La they gente pull out saca paper, plumas, saca papel they turn in the back of y their Bible, hablan, pasan a la parte de atrás They de su write Biblia down y these four escriben main estos headings. 4 encabezados principales. they write it down. Lo escriben. The last thing that you may want Lo to do último que quizás quieras hacer is to review es repasar what we looked at last time lo together. que vimos la última vez juntos. To review Repasar what is the building thrust of this cuál book, es to el this enfoque paragraph. primordial de este libro, de este párrafo, de esta historia. You recall last week, ¿Se acuerdan que la semana we pasada began looking at these comenzamos verses, viendo estos versículos? and Paul noted, Y Pablo we señaló are to rejoice que in the debemos Lord regocijarnos always. en el Señor siempre. Now today, Ahora, el día de hoy, I want us to see the quiero threats que of veamos joy. las What are amenazas del those gozo. hindrances? ¿Cuáles What son are esos those estorbos? objects ¿Cuáles son esos objetos that prevent us que from nos having previenen, que evitan que joy in tengamos the Lord? gozo
en el Señor, Paul will tell us Pablo nos va a decir 3 tres enemies enemigos of joy del gozo in your life. en tu vida. That is what we're going to look at. Eso es lo que today. vamos a ver el día de hoy. You are baiting the hook. Estás ahí lanzando el anzuelo. You are setting the hook Estás presentando el anzuelo for people to perk para up que la gente and hear what ponga you will have to atención y say. escuche lo que tienes que decir. The last thing that I will Lo write último que voy a escribir, lo último que escribo, is the conclusion. es la conclusión. You want to end strong. Debes terminar con fuerza. In a general rule, En una regla general, I think of 2 groups of people. creo que hay dos grupos de personas. I think of believers Pienso en creyentes and I think of unbelievers. y pienso en incrédulos. And as I come to the end, Y conforme llego al final, I want people quiero que la gente to do 3 things. haga tres cosas. I want them to know something. Quiero que sepan algo, I want them to feel something. quiero que sientan algo, I want them to do something. quiero que hagan algo. As I want them to know something, Conforme quiero que hagan algo, I will generally conforme quiero que simply sepan algo, generalmente simplemente re-summarize what I just said. resumo lo que acabo de decir. I will drive it into your mind one more time. Lo vuelvo a meter a tu mente. Very Una vez más, succinctly. de manera muy breve. And I will want you to feel Y something. quiero que sientas algo. And there I may put an Y illustration. ahí podría incluir una ilustración. Or there I may have some Hoy sentences. podría tener algunas oraciones, algunas frases que están bien Or I may expresadas. pour out my own O heart. quizás puedo derramar mi propio corazón. But I want them to feel this truth. Pero quiero que sientan esta verdad. And I want them to do something. Y quiero que hagan algo. I want them to act upon what we've Quiero looked que at. actúen en base a lo que acabamos de estudiar. Now, as this relates to Ahora, unbelievers, conforme esto se relaciona a los incrédulos, I personally try to share personalmente the trato de gospel in every sermon. compartir el sermón, perdón, trato de compartir el evangelio en cada sermón en I lo do not personal. give an invitation Yo no hago for invitaciones people to get up out para of que la their gente seat se salga de su silla and walk forward y to the front. camine y pase al altar al frente. But I nevertheless No obstante, want to give the gospel quiero presentar el evangelio and give an invitation y hacer una for invitación you to come to faith para in que vengan a Christ la fe en Cristo in your heart. en tu corazón. And if I have not done Y that si no he already in hecho the eso sermon, ya en el sermón, I want to do that. quiero here at the hacer end. eso aquí al final. And I will usually Y conclude by normalmente saying, concluyo diciendo, if you find yourself si here te today encuentras without aquí el Christ, día de hoy sin Cristo, I believe that you're here creo by que tú divine estás aquí appointment, porque Dios te ha that it is puesto aquí en God una who has cita brought you divina. here today. Es Dios quien te trajo aquí And hoy. you must understand Y debes entender that everything that que I've todo said lo que he will dicho make no sense in no your life va a tener sentido en tu until vida you first come hasta to que know primero Jesus llegues Christ a as your conocer a Lord and Savior. Jesucristo como tu Señor y Salvador. Jesus is the eternal Jesús Son of God, es el Hijo eterno de who Dios, came into this world quien vino born a of a este virgin. mundo nacido de una He virgen. was born unlike Él you and me. nació de manera He totalmente was born distinta a ti without y a sin mí. nature. De ti y a mí. Nació sin una naturaleza Therefore, he was pecaminosa y able por lo to tanto live él pudo a sinless vivir and una perfect vida life. perfecta y sin The pecado. life that you and Una I vida que cannot tú y yo live. no podemos vivir. He lived perfectly. Él la vivió de manera And perfecta. it is his perfect Y es obedience su to the obediencia law of perfecta a God la ley de Dios that is credited to lo our que account. es acreditado a If you nuestra would cuenta. believe upon Si tú Jesus crees en Christ, Jesucristo, If you would commit your si life tú to him today, entregas tu vida a Él el día de hoy, perfect obedience la of obediencia Christ perfecta de Cristo would be reckoned to your account a ser in heaven. acreditada a tu But cuenta en more el than cielo. that, Pero at the más end of que his eso, life, al final de su Jesus vida, went to the cross. Jesús fue a la cruz He was lifted up y to fue die. levantado para morir. And there upon Y that ahí en cross, esa cruz, God took the sins Dios tomó los of pecados all de those todos who aquellos would ever believe que upon jamás him creerían en Él and transferred y them to los Christ. transfirió a Cristo. And him who knew no Y sin, al que no conoció God pecado, made to be sin por for us, nosotros that Dios we le might hizo become pecado the para que fuésemos righteousness hechos of God in justicia him. de Dios en Él. There is no other hope Y for no hay otra salvation, esperanza para There la is no other salvación. hope No for hay heaven, otra esperanza para el cielo, but that you believe sino in que Jesus creas en Christ, Jesucristo, who died upon quien the murió cross en la for cruz sinners. por los There is pecadores. salvation in no No other hay name, salvación en ninguna otra for there is salvación, no other porque name no hay under otro nombre heaven dado a los hombres given bajo el among men cielo whereby en we que must be podamos ser saved. salvos. Jesus said, "I am Jesús the dijo, way, yo soy el the camino truth, and y the la life. verdad y la No vida, man comes y to the nadie viene al Father but Padre through me." sino por mí. When he died upon Cuando Él that murió cross, en esa cruz, they took him down and lo buried him in a borrowed lo tomb. quitaron y lo And on the metieron en una third day, tumba, y después all of de the 3 días, en el authority tercer día, inherent con toda la within him autoridad as the Son inherente of en Él God, como el Hijo de he Dios, raised Él se himself from the dead. resucitó a sí mismo de He los came muertos walking out of y Él that salió caminando de tomb, esa a tumba. risen, living, Un victorious Savior Cristo, un Salvador
vivo, resucitado, victorioso, y Él ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra de Dios, el Padre en el cielo. Y el día viene cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Y o tú vas a doblar la rodilla ante Jesús en esta vida, o doblarás tu rodilla en el juicio final y en el mundo venidero. Y tú tienes una oportunidad ahora, en este momento mismo, de creer en Cristo, de comprometer tu vida a Él, de doblar la rodilla y rendir tu vida a Jesucristo. Te llamo en su nombre, en este momento mismo, a que rindas tu vida a Cristo y confíes, te encomiendes a Él. ¿Por qué te vas a detener? ¿Por qué vas a perder tiempo? ¿Por qué no lo haces? Cuando tienes una oportunidad de esta magnitud, te es dada. ¿Qué excusas le das al Señor? Ellos van a parecer estar tan vacías. Van a parecerse tan vacías en el último día que si no crees, esta podría ser la última oportunidad que jamás tendrás de oír el Evangelio y de entregar tu vida a Cristo. Te llamo en este momento a arrepentirte de tus pecados y a volverte a Jesucristo y recibirlo como tu Señor y Salvador. Y yo quiero terminar con Cristo y con Él crucificado y Cristo resucitado de los muertos y Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y voy a cierro con una palabra de oración. Y entonces, conforme los instrumentos tocan, tomamos la ofrenda y me regreso y vuelvo a regresar al púlpito. Y digo, al despedirnos, si alguien aquí el día de hoy quiere hablar acerca de comprometer tu vida, de entregar tu vida a Jesucristo, voy a estar aquí de pie en la parte del frente y voy a tener otros ancianos y pastores conmigo al frente. Por favor, acérquense. Nos encantaría hablar con ustedes y orar con ustedes y mostrarles a partir de la palabra de Dios cómo creer en Cristo. No te vayas de aquí el día de hoy sin Cristo como tu Señor y Salvador. Pongámonos de pie ahora para orar, para cerrar en oración. Y concluyo el servicio de adoración. Creo que es una presentación mucho más eficaz del Evangelio que cantar 10 versos de tal como soy. 10 estrofas de tal como soy. Yo me doy cuenta que la gente que está bajo convicción profunda no quieren caminar y caminar enfrente de la gente que está llena de gente. Spurgeon dijo, el venado que está herido quiere huir y colocarse atrás de un arbusto y lamer sus heridas solo. Pero la gente, entonces, si quiere venir, puede venir en términos privados a mí y hablar conmigo de su salvación y cómo están delante del Señor. Entonces, ese es, así es como la conclusión la llevo a cabo. Y trato de pensar en cómo puedo presentar el Evangelio de una manera que, de alguna manera, en cierta manera que de una manera que sea una extensión de este pasaje de las Escrituras. Permítame darles 2 cosas más que hago. Después de que he terminado, después de que he escrito todo el sermón, número 17, designación o identificación. ¿Es usted en sus notas? Si no está, escríbanlo ahí. Escribo un título para el sermón. Como se coloca en la internet, está en línea y conforme es archivado necesita un título. Y el título necesita ser un resumen breve de qué trata el sermón. Ahora, voy a seguir aquí adelante. Sé que deberíamos haber tomado un descanso, pero permítame terminar esto. La cuarta fase. La fase de evaluación. Quiero repasar mi manuscrito. Yo encuentro la diferencia entre un buen sermón y un gran sermón. Algunas veces es 1 hora más. Eso significa que me tengo que levantar 1 hora antes. Algunas veces tengo que despertarme 2 horas antes, más temprano, un domingo por la mañana. Sea lo que sea que se necesite, es lo que voy a hacer.
And so number Entonces, 18 número 18 is revision. es revisión. And I want to read through my Y lo que hago aquí es que leo mi manuscrito. I do not read my No manuscript leo per mi se. manuscrito, por así decir, nada más por The leerlo. manuscript contains El manuscrito probably contiene probablemente 60% of what I'll say. 60% de lo que voy a decir. I have thought it out Lo he carefully. pensado I know cuidadosamente. where I'm headed. Sé hacia dónde voy. I know what I'm going to say. Sé lo que voy a decir. There will always be additional Siempre things van a that haber cosas adicionales que creo que el Espíritu Santo trae a mi mente mientras que estoy predicando, I will add. que voy a añadir. But I want to review the Pero manuscript quiero repasar el manuscrito because that's basically the road porque that eso I'm going to es travel. en esencia el camino por el que voy a viajar. And as I look Y at it, conforme lo veo, I want to quiero review the lo length. que hago es que evalúo, If I have too repaso many la pages, extensión, si tengo and I demasiadas know I can't páginas get it all y sé in, que no puedo meter toda esa I'm información, going to be under pressure. voy a estar bajo presión And I will not speak y as no voy well a hablar tan bien if I feel like I'm si having me to siento como say si tengo que decir a lot in a small amount of time. mucho en un corto So periodo de I'll tiempo. begin to take Entonces things comienzo out a sacar cosas, a of my quitar cosas de mi manuscrito and I'll tuck it into the y back of my lo meto en la parte de of my atrás de notebook, like these de pages mis are notas, back como here. estas páginas que tengo And they're aquí. there if I need Y it. están ahí si lo necesito. And if I finish sooner than I Si think termino that I'm antes de lo que gonna finish, pensé que iba a terminar, very easy thing is to pull lo it más out. fácil es sacarlo, But I need to pull it pero out. necesito sacarlo. Second, I need to En segundo review the lugar, quality. necesito repasar la calidad, Is this outline evaluar la calidad. Evalúo the la best outline? extensión, Is it the evalúo, titles? Is it the well- la best introducción está bien stated? As escrita, I'm reading through el this, bosquejo es simple, conforme estoy Is there a leyendo flow? esto, hay un is flujo. this well stated? Esto está bien dicho, Is bien anything expresado. unclear? ¿Hay algo que no quede claro? And I want to review the balance. Y lo que hago es que evalúo el three equilibrio. headings, Si tengo 3 I don't encabezados, want no 5 quiero pages for one 5 heading, páginas para half un a page encabezado, for the media second página heading, para el segundo encabezado, and then 10 y pages después for the 10 last páginas heading. para el último I encabezado. want there to be some balance Quiero que for it haya to algo be de spread equilibrio out. para que esté esparcido. So I'm reviewing all Entonces of that. estoy evaluando todo eso. I want to review the accuracy. Estoy evaluando la precisión. Have I interpreted ¿He this interpretado correctly? esto correctamente? I want to review the flow. Quiero evaluar el Is flujo. this easy to follow? ¿Es esto fácil de seguir? I want to review the Quiero evaluar el vocabulary. vocabulario. Do I need better Necesito words? mejores palabras. Here's something I'm always Aquí hay thinking algo about. en lo que siempre estoy pensando. Am I repeating my ¿Estoy words? repitiendo mis palabras? R.C. Sproul is one of R.C. my Sproul es uno de mis professors. profesores. He got into my head Él se metió a mi mente and told me do not y ever me dijo, repeat yourself. nunca If you do, repitas. make it very rare. Si lo repites, hazlo rara For vez. example, Por ejemplo, you cannot say the no word puedes decir blessing la palabra 10 times. bendición 10 veces. It means nothing. No significa nada. You can't keep saying No grace puedes seguir over and diciendo over and over gracia and over. una y otra vez. Other than the Bible, Fuera de la Biblia, the one book I use el more libro than any que other book más uso que cualquier is otro a libro word finder. es un libro I'm que looking me for ayuda a alternate buscar words. palabras de I'm sinónimos. looking for Un diccionario de synonyms. sinónimos. Estoy buscando sinónimos. I'm looking for Palabras some alternas. words that a Alguna teenager palabra will understand. que un I'm adolescente podría looking for entender. words that Estoy an buscando educated palabras que lawyer un will abogado understand. preparado I'm entendería. looking for Estoy buscando words palabras que that eh, a house mom will ah, understand. una ama de casa podría entender. You layer out Presentas, synonyms lo que haces es que colocas such that en there capas is a tus sinónimos, de synonym tal that manera que hay un most people sinónimo can que la access. mayoría de la gente puede tener acceso, al que la mayoría de la gente puede tener After acceso. that Y después de eso is tenemos internalization. internalización. I need to get this manuscript into my Necesito que este mind and into my manuscrito heart. esté en mi mente y corazón. As I review it, Conforme lo repaso, I have my pen. tengo mi pluma I'm marking things. y estoy haciendo Underlining marca, estoy things. subrayando cosas, It has a way señalando of getting it cosas. into my mind. Esta es una manera en la It que has a lo way meto a of mi making mente. it more obvious Eh, on my Esto hace que sea manuscript. obvio en mi manuscrito a algún I'm drawing punto. boxes, Estoy putting arrows. Quizás colocando, estoy I have a yellow highlighter. trazando rectángulos, tengo un marcador Everything that I amarillo, touch, tengo cosas flows subrayadas. into my Todo lo mind. que toco fluye en mi it mente. helps me to know the Me message. ayuda a conocer el mensaje. And then I need to Y feel the después message. necesito sentir el mensaje. And I pray it to God. Y lo oro a Dios. And I pray through this Y manuscript. oro a lo largo de este manuscrito.
escrito. I confess sin where I fall Confieso short. I pecado donde praise to quede God for corto what He has done y for alabo a me Dios por lo que as ha He hecho would por come mí out of this passage conforme of Scripture. sale de este pasaje de I las ask God to Escrituras. make my Le own pido a heart Dios que haga feel que the mi weight propio of this corazón sermon. sienta el peso del sermón. I consciously think De about manera consciente pienso I may never preach en this que passage again the rest of quizás my life. nunca más en mi vida vuelva a This poder may be the predicar last este time and the pasaje. only Esta time I quizás will sea ever preach these three verses. la única vez y la última vez que I pueda will predicar give estos an tres account to the versículos. Lord on the Le voy a last le voy a dar cuentas al for my Señor el preaching último of these día three verses. por cómo predique estos I tres want God versículos. to Quiero que for me to Dios, feel quiero yo sentirme, my duty to the quiero Lord. sentir el peso de mi deber ante el Señor And then I want to live the y message. después quiero vivir el mensaje. I ask God to make this Le true in my pido life. a Dios que haga verdad esto en mi vida. I get in the car and I Me drive to meto church. al coche y The voy a whole time casa, I'm thinking voy a about la this iglesia y message. mientras voy en el coche a la iglesia Thinking estoy about pensando en my el mensaje, manuscript. estoy pensando en mi I'm manuscrito, thinking about the estoy text. pensando en el texto. I have not tried to No he memorize tratado the de text, memorizarme el but I texto, can virtually pero recite it virtualmente puedo because recitarlo I've pored over it so many porque times. he estado As I walk into the analizándolo building, y leyéndolo tantas saying veces. hi to Y al people, entrar al edificio estoy saludando a but la in the gente, back of my mind, pero I'm preaching this en sermon. mi mente estoy predicando el I'm sermón. thinking about it. Estoy pensando en esto. As we're singing the hymns, Conforme estamos cantando los I'm himnos, thinking about the estoy first pensando sentences en that las are in this primeras manuscript. frases que And están what en I'll este be manuscrito saying. y lo que voy a estar diciendo. And sometimes in Y my algunas mind, I'm veces en mi thinking mente still estoy of a pensando couple of other todavía en un thoughts par that I de need to pensamientos include más que debo into incluir my en mi manuscript. manuscrito. And when I walk into the Y pulpit, cuando entro al púlpito, I have my Bible. tengo mi Biblia, I have a thin three-ring tengo una preaching carpeta, notebook. This is a large one because I've este got es all uno my notes grande, in it. pero porque tengo todas mis notas aquí, I have it pero open. tengo y lo tengo abierto, una pequeña I say, "Take carpeta your de Bible. 3 argollas Turn with donde tengo me mis notas de to predicación Philippians 3. y les digo, tomen su Biblia y pasen Verses conmigo a 1 through Filipenses 3. 3, versículos 1 Today al I want to 3. speak to you Hoy on quiero hablarles acerca de rejoice in the Lord regocijaos always. en el Señor If siempre. you'll follow along with me, Si me siguen, I want to begin by quiero reading comenzar leyendo the text el that will be our texto focus que va a ser today. el enfoque, nuestro enfoque Finally, el día de hoy. brethren, Finalmente, hermanos, rejoice in the regocijaos Lord en el always. Señor siempre. And I will read the whole Y leo el passage. pasaje entero. And I've already gone through that with you. Y ya lo he hecho con ustedes. Now I want to add two more things. Y ahora quiero añadir 2 cosas más. Number 21, Número 21, interaction. interacción. After the sermon Después del sermón, is a golden moment. in hay my un ministry. momento dorado en mi ministerio. I can do more pastoral good Puedo hacer más bien pastoral in the hour after my en la hora sermon después de mi sermón than in 8 hours during the week. que en 8 horas a lo largo de la semana. While the word is still in the Mientras hearts que of la people, palabra está en los corazones de la while they're gente. still under Mientras the que influence todavía of the están Holy bajo la Spirit, influencia del Espíritu Santo. I want to be available Quiero estar to disponible talk to whoever I need to para talk to. hablar con quien tenga que hablar. And there's a real skill Y hay involved una after the habilidad realmente sermon, not to muy become tied up necesaria ahí your después best del sermón, friends, no para quedarte or ahí the hablando people con who tus are mejores always coming amigos up o to la talk gente to que you. siempre se te acerca a hablar I've contigo. got my eye out Tengo mi ojo abierto for the businessman who's para standing el over in the hombre corner de by himself. negocios que está ahí parado en la esquina He's solo, waiting for everyone que to está clear esperando out. que todo el mundo se vaya And he'll walk up to me y se me acerca after everyone has después de que dispersed. todo mundo se ha I ido. want to find him. Quiero encontrarlo And sometimes I'll go over y algunas to him veces me acerco a and él I'll introduce myself y me to him. presento. I'm so glad you Me came da to church tanto today. gusto que hoy viniste a la How iglesia. has today had an influence? ¿Cómo el día de hoy upon ha your life? influenciado tu vida? I'm looking for visitors. Estoy buscando visitas, I'm looking for guests. estoy buscando invitados, I'm looking for people estoy who have buscando some gente kind of que a tiene desperate algún look tipo on their de face. mirada desesperada en I'm su not rostro. looking for my No estoy fan club. buscando a mi club de I'm not fans, de looking for admiradores. people who are going No to estoy be buscando a patting me on gente the que me back. va a estar dando de I need palmadas en la encouragement espalda. like anyone else. Necesito aliento como cualquier But I persona, don't want to be tied pero up no with quiero that, estar amarrado a eso, because they usually say the same porque thing to me normalmente every week. siempre me dicen lo mismo semana tras I'm semana. looking for the distress Estoy cry buscando al for clamor, the person that I al can clamor minister to afligido, right a now. la persona a la que puedo ministrar en este momento. Sometimes my Algunas office is veces at another mi oficina location. está en otro lugar. Sometimes Y when I algunas see that veces cuando person, veo a I'll esa say, persona le digo, well, let's walk back bueno, into ¿por the qué no worship regresamos center. al Let's centro de just sit down adoración? and talk. Vamos a sentarnos y hablar. And we'll sit down and talk Y nos sentamos y in the hablamos quiet
ahí en of the silencio, empty sanctuary. en la quietud, en el silencio del santuario I will be the vacío. last person to Y leave the building. yo soy el último que deja el edificio, I will stay que as sale del long edificio. Me as anyone quedo wants to talk to me. tan largo como Because that is alguien a quiera hablar golden conmigo, porque ese time es un momento when the de oro, seed has been sown, cuando la semilla ha to be sido able to sembrada, interact with el poder people interactuar con la who gente have spiritual needs. que tiene necesidades And if espirituales. someone wants to come up and, Y si alguien se quiere acercar y try to ustedes correct saben, something in tratan my sermon, de corregir algo en mi I of sermón, course need to have a humble spirit. claro que tengo que tener un espíritu humilde, But this is not the time pero este no es el momento for me to have this kind of a para discussion. tener este tipo de discusión I need o to de talk to diálogo. the people Tengo que hablar con la who have gente great que need. tiene gran necesidad. So that's the interaction. Entonces esa es la interacción. I say this to impress Digo esto upon you para que how les quede important claro lo importante the hour que es is la hora after you preach. después de que predicaste, To be accessible, de estar to be accesible, available, de estar people. disponible a la gente. and Y if you have young si children, tienes niños your pequeños, wife may need tu esposa to quizás necesite drive on home with the young irse a children, casa sola con los begin to niños feed them. y comience a darles de You comer. catch a ride with Y someone quizás else. tú buscas un aventón con drop alguien you off más at que home. te va a dejar en casa. I find Yo some young encuentro pastors algunos pastores jóvenes leave the building que way too dejan el early, edificio demasiado and temprano they should have stayed y around deberían haberse quedado más tiempo and been available. y haber estado disponibles. Now, the last heading that I Ahora, want el to último encabezado que quiero give darles is intercession. es intercesión. We basically began with intercession. Esencialmente comenzamos con We intercesión, now want to end with ahora intercession. terminamos con intercesión. And as I get in my Y car conforme me meto al and coche drive home, y manejo hacia casa de regreso, I'm in a state of prayer. empiezo a orar. And I'm just praying that Y God simplemente will oro take porque Dios the tome message that has el been mensaje preached, que ha sido predicado and God will preserve it in y the que hearts Dios of lo people, preserve en los corazones de la gente, that God will bless que His Dios people, bendiga a su that congregación, a God su will iglesia, edify His que Dios people, edifique a su pueblo, that God will save the que lost, Dios salve a los perdidos, that God will convict, que Dios convenza de pecado a los perdidos, that God will give no que rest Dios no to dé those who are descanso a unconverted aquellos que no se han until they find convertido their rest in hasta que Christ, encuentren su descanso en Cristo, that God will lift up the que Dios downcast, levante a los que están that God will afligidos, awaken que Dios the lukewarm. despierte a los tibios. And whatever comes to my Y mind, I'm just sea lo praying que sea que me venga a la as mente, I simplemente drive estoy home, llorando conforme that voy a God will casa. cause the Que sermon Dios that's been haga que el delivered sermón que ha sido to be presentado, successful. que tenga éxito. When I get home, Cuando llego a casa, I open my notebook, abro mi I mi take out cuaderno however de many notas pages that y was, tomo las páginas que hayan say, sido, digamos, 15 to 20 pages. 15 a 20 páginas, I'll take it, lo tomo I'll staple it. y lo engrapo. Whatever I said during Y that lo que sermon dije durante ese sermón, that was good, que fue bueno, that was not written que in no my estaba notes, escrito en mis notas, before I forget it, antes de que lo olvide, I'll write it out in the lo margin. escribo ahí en el margen. So that if I ever preach Para this que si again, vuelvo a predicar esto, if someone at another conference si alguien says, en "Well, otra conferencia fly dice, there and bueno, preach," me piden que predique acerca del and while tema, it's still fresh in my mientras que mind, está fresco en mi mente, I will have yo written in escribo what I added to my lo que notes. añadí a mis notas. If there's anything else Si that hay needs to be algo más que adjusted, necesita ser I ajustado, will adjust lo that, que hago es que ajusto eso and then I put it y by the front después door. lo coloco, lo And when pongo I ahí leave en la Monday morning puerta to go to the de office, la casa y cuando take salgo those notes el lunes and por hand la them to my mañana a la secretary. oficina, llevo esas notas, se las scans doy them, a mi secretaria, las has a escanea, permanent record now tiene un registro of my permanente ahora handwritten notes de mis notas that I will have que for the rest of escribí my life. y que voy a tener por el resto I de mi vida. have a scanned copy Tengo una of copia every escaneada sermon de I've todo preached sermón que he predicado for the last 34 years en los últimos 34 on her años computer. en su computadora. And so it's Y entonces important to es me that I give importante that para to mí her. darle eso. And she Y then takes the ella hard entonces copy toma la and will copia, file it for la copia a impresa year, y lo archiva por un but it will año always have y siempre a copy scanned tiene también una and copia in her escaneada computer. en su computadora. And sometimes I Y will algunas have her veces print that out le and pido I'll que need me lo to pull imprima some y tengo information que out of sacar it algo de información de ahí to prepare a message para preparar algún from a different mensaje book in the Bible, de un libro diferente de la but some Biblia, research that I did pero algo here de investigación que hice can aquí plug in puede over encajar there. por allá. So Entonces,
That's the mechanics, Esa es la mecánica. kind of a flyover. En cierta manera, un panorama I really wish muy we had rápido. like 3 or 4 Realmente me stages. encantaría tener 3 o 4 And in the States, what I do is I put tres up o a- cuatro I sesiones. put Y lo up que hago my en Estados handwritten Unidos sermon notes, es que coloco and I aquí just go through las a notas page at a time. escritas de mi sermón y And vamos I show analizando una why página a la I vez. put what I Y put, muestro, where les I enseño put, por qué pongo lo que pongo, on en dónde lo page, pongo, por qué lo so pongo en that la you can página, have an para que idea of tengan what a una set of idea de sermon lo notes que, would look like. cómo se vería un juego de Obviously, notas I de un can't sermón. do that Obviamente in no puedo hacer Spanish. eso en español. So Entonces, we'll just have to kind of bring simplemente it to vamos a tener conclusion que llevarlo a una here conclusión at this point. en este punto. Um, Eh, I think great preachers Creo que los grandes predicadores are always striving siempre están buscando to be better. ser mejores. That there is a feeling Que hay we un have, sentido que tenemos de, no matter where we are in no our importa preaching, en qué punto estamos de there should nuestra be this predicación, feeling siempre debe haber este sentimiento that I have not arrived de que no he llegado and I need to stretch al forward, punto, a still improve lo my preaching a little máximo bit more. y puedo seguir mejorando. No soy lo mejor que puedo ser y debo seguir I mejorando. think one of the greatest Creo que una ways de las mejores that maneras you improve your en las que preaching tú mejoras en tu is by predicación listening to es other al great oír a preachers. otros grandes predicadores. So whoever you think is a great Entonces, preacher, quien tú crees que es un gran predicador, I would download those yo sermons, descargaría esos sermones or I would read them o in print los leo y los imprimo and learn how y they do aprendo an introduction. a ver cómo Learn hacen how ellos they una work with an introducción, outline. cómo trabajan con un Learn bosquejo, how they aprende explain cómo a ellos passage. explican un pasaje, Learn how they divide aprende it cómo up. ellos lo dividen, Learn how they make aprende cómo applications. ellos hacen Learn aplicaciones, how they use aprende cómo illustrations. usan ilustraciones. The first sentence after La an primera illustration is frase después de una critically important. ilustración tiene importancia Learn how they crítica. Aprende Transition out of an cómo illustration. hacen cómo entran en una Learn how they do transición de una conclusion. ilustración, aprende cómo All of hacen, that cómo is presentan critically conclusiones. important. Todo eso tiene una importancia crítica. Be continually Continuamente improving debes your estar Spanish. mejorando tu español. Improve your vocabulary. Mejora tu vocabulario. Ask someone in your church Que alguien en tu iglesia to come up to you and se tell you acerque y te diga when you have used wrong cuando grammar, has usado las you palabras have mal, used cuando has wrong usado syntax. la gramática o la sintaxis de manera equivocada. My mother has Mi had mamá ha tenido it's que, embarrassing me da pena. how many times I ¿Cuántas have butchered veces the English language. Yo he hecho una carnicería del idioma inglés And it becomes a hindrance y se to vuelve un people who estorbo listen to para you la gente que te because they're escucha, forgetting about porque what están you're oyendo saying. lo que están olvidando lo que They're estás diciendo remembering y están your acordándose de grammatical flaw. de tu falla gramatical. So be improving Entonces, your mejora, manner of speech. esfuérzate la Ladies and manera en la que dices lo que dices, I'll say tu one more expresión. thing, Y and then voy I a need decir to algo kind of más y bring this después to tengo conclusion. que concluir esto. Learn to preach Aprende a predicar from all of the different de todos los literary diferentes genres of the géneros literarios de la Biblia. When I graduated from Cuando yo me gradué seminary, del seminario, I was Mr. Epistle. yo era el señor epístola. All I felt comfortable Lo doing único con lo que me sentía cómodo predicando Preaching an era epistle. predicando una epístola. and I had a very Y tenía low ceiling over my head. tenía un techo muy bajo sobre mi cabeza. And when I went to Y seminary cuando to fui get al my seminario para R.C. graduarme, Sproul para prepararme en mi doctorado, pushed R.C. me. Sproul me empujó to begin to preach narrative, a que comenzara a predicar to narrativa, begin to preach a Hebrew comenzar a poetry, predicar poesía hebrea, to begin to preach a comenzar a parables, predicar parábolas, to begin to a preach comenzar a predicar discourses, discursos, and my preaching y mi began predicación to comenzó improve a mejorar as I preached conforme yo other prediqué portions of the otras Bible. porciones de la Biblia. One of the greatest things Una de that las has cosas helped más grandes que me ha ayudado was preaching through the era Psalms. predicar a lo largo de los salmos. There is a Hay manner of expression una manera de that the expresión, psalmist has hay una expresión que el that will salmista tiene improve que va a anyone's mejorar, que va a ayudarle a mejorar ability to communicate. la capacidad de cualquier There are persona figures of speech, de comunicación. There Hay are figuras de metaphors, dicción, hay metáforas, hay analogías, hyperbole, hay hipérbole, all the different todas tools. las diferentes herramientas. So I would encourage Entonces te aliento you to preach the Psalms. a que prediques los salmos.
An average preacher Un predicador promedio se vuelve un buen predicador preaches the Psalms. cuando predica los salmos. A good preacher Un buen predicador becomes a great se preacher vuelve un gran predicador when he preaches the cuando Psalms. predica los salmos. You will go from black and Vas a white ir de blanco y to negro four color a 4 as you colores express conforme yourself te expresas like the psalmist. como el salmista. The epistles Las epístolas are simply a letter. simplemente son It's una like an carta. email. Son como un correo electrónico. You will sound like an Te vas a email oír como un correo in the electrónico pulpit en el if púlpito. all you do is preach Si the lo único que epistles. haces es predicar las You don't want to epístolas. sound like an No email. debes oírte como un correo electrónico. If you will preach the Si tú Psalms, predicas los salmos, you will sound like a poet. te vas a oír como You will un have poeta. all of Vas a the tener todas las, all of the- eh, todas all of the las advantages ventajas of language del idioma at your disposal. a tu disposición. As the psalmist Conforme el uses them. salmista, así como el There are salmista las some usa, 40 hay figures of unas speech 40 figuras de that are dicción used in the que se Psalms. usan en los salmos. You'll have a lot of arrows Vas a tener muchas in your flechas en as you tu do aljaba conforme haces eso. Well, this Bueno, brings us esto nos lleva to the conclusion a la of a conclusión full de evening that we've had una together. noche completa que hemos I- disfrutado I- juntos. I ran the stop Eh, sign and went through the break. yo lo que hice es que So, me pasé el I letrero de need to let alto us out. y no frené, necesito I'll give you dejarlos ir. 5 minutes back. I'll Les let you have voy a 5 minutes regresar early. los 5 minutos que les debo, voy a dejarlos So, salir 5 minutos antes. Tomorrow night, Entonces mañana por la noche I'm going to address the voy a charismatic hablar del movement. movimiento carismático. I hope that you can be here. Espero que puedan estar aquí. We'll have a good time Vamos a together tener un buen tiempo in the juntos Lord. en el Señor. Let me pray. Permítanme orar. Father, I thank you for Padre, these te doy men, gracias por estos hombres, their commitment to be su here compromiso tonight, con estar aquí en esta noche, their desire su deseo, to be a part con of this conference. su deseo por estar, I por ser pray parte de esta that conferencia. Oro what has porque been said lo que ha sido tonight dicho en esta noche, that is helpful to them. que les es útil. I pray that you Oro will help them porque retain les it, ayudes a retenerlo, that you will que incorporate tú lo it incorpores into their en ministry. su ministerio. I pray that you will Oro encourage these porque men, alientes estos that you will hombres, build them up, que los edifiques, that you will give them a sense que les des un that sentido by the grace of de que God, por la gracia de I can Dios do what you've puedo called me hacer to lo do. que me has llamado a hacer. I pray that they will be Oro faithful porque sean fieles to preach the word. en predicar la And palabra. I pray that this Y oro coming porque Sunday, este próximo domingo, as they will prepare conforme preparan and then step into the pulpit, y entran al púlpito, that you will use them que mightily los uses in the poderosamente expansion of your en la kingdom. expansión de tu reino. May you give them great Que joy les des gran gozo as they study your word. conforme estudian tu palabra. And may you bless Y them que tú immeasurably los bendigas sin by your medida favor con tu favor, as they carry conforme out. ellos llevan a cabo la tarea que tú les has asignado. And may you Que tú lift up your face, exaltes, que tú levantes tu cause rostro your grace y hagas que tu gracia to shine upon them. brille en ellos. May you bless them in Que tú every los way. bendigas en toda In manera. Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. God bless you. Amén. Que Dios los bendiga.